Gramática española lección 52. Futuro en español. Futuro en español. En español podemos encontrar dos tipos de tiempos futuros. Futuro cercano. Usamos el futuro cercano cuando nos referimos a acciones futuras a corto plazo, normalmente expresando planes que ya hemos decidido hacer casi. Para componer el futuro cercano, debes usar el tiempo presente del verbo ir. Más a. Más forma infinitiva, tiempo presente de ir más a más forma infinitiva. Ejemplo, vamos a volver a casa pronto. Vamos a volver pronto. 2. Tiempo futuro. Este tiempo se puede usar para referirse a cualquier acción futura, a corto plazo o futuro a largo plazo, pero se usa principalmente 1. Cuando nos referimos a predicciones, cosas no planificadas. Géminis. Ganarás mucho dinero. Mañana lloverá en toda España. Creo que habrá una catástrofe nuclear. 2. Normalmente, estas predicciones son a largo plazo. En el año 2050 la gente viajará en coches voladores. La estructura del futuro es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es usar la forma de infinitivo más finales futuros. Forma infinitiva, más. E con acento agudo. As. A con acento agudo. Hemos. Eis. Han. Ejemplos. Cantar. Cantaré. Cantarás. Cantará. Cantaremos. Cantaréis. Cantarán. Leer. Leeré. Leerás. Leerá. Leeremos. Leeréis. Leerán. Vivir. Viviré. Vivirás. Vivirá. Viviremos. Viviréis. Vivirán. Excepciones. También hay algunas excepciones en las que debes usar una forma especial en lugar de la forma infinitiva. Forma infinitiva. Decir. Caber. Hacer. Poder. Poner. Haber. Tener. Venir. Querer. Salir. Valer. Saber. Raíz para el futuro. Dir. Cab. Ar. Podr. Pondr. Abr. Tendr. Vendr. Quer. Saldr. Valdr. Sabr.